Bien, vamos a preparar el corazón para nuestra próxima meditación. Vamos a seguir profundizando en nuestra escuela de oración, aprendiendo a orar y sobre todo tomando conciencia desde la responsabilidad de ser padres de familia, de ser cabezas de familia y de las cosas tan grandes que suceden, que dependen de que tú y yo seamos almas profundas de oración. En esta línea de generar un alma que esté en búsqueda constante de Dios, en oración constante, en súplica constante, y no es estar rezando rosarios todo el día, es una actitud del corazón que incluso haciendo lo que le toca hacer, sabe elevar el alma, sabe elevar la mirada. Para ti, el modelo evidentemente que estás en el mundo, que tienes familia, no es tanto quizá un sacerdote o un monje religioso. Para ti el modelo es San José, siempre. Yo quisiera ver en ti un reflejo puro de San José. Evidentemente, los cristianos tenemos como objetivo único la identificación y la imitación de Cristo. Todo cristiano, todo bautizado, por obra de la gracia, por colaboración con la gracia, tiene que ir imitando a Jesucristo, identificándose con Jesucristo, reflejando en su vida la vida de Cristo. Pero hay matices según la vida propia de cada uno, según la vocación de cada uno. En el caso de las mujeres, por ejemplo, pues ayuda mucho, el modelo es la Virgen Santísima. Y se hace como mucho más natural. Evidentemente no es Cristo, no es Dios, pero es el reflejo más puro y un modelo perfecto en el que una mujer se ve claramente llamada a reflejar en ella las virtudes, la actitud, los gestos, la mirada de la Virgen Santísima. En ti, que eres hombre y que eres padre de familia y que estás en el mundo y que tienes trabajo, tu modelo tiene que ser evidentemente Jesucristo, pero creo que hay algo más cercano que puede ser San José. O sea, tú tienes que ser un San José. Y no te dejo que seas menos que eso. O no te dejo que aspires a menos de eso. Y si no aspiras a eso, estás mal. Y San José trabajaba, y trabajaba durísimo. Y se dejaba la vida en trabajo y oración, ora et labora. Y tenía esa virtud que tienes que pedirle al Santo Bendito, de no estar trabajando y sentir que estás perdiendo el tiempo, o estar pensando que a ver cuándo se acaba esto. No, es que te santificas en tu trabajo. Es que es divino, o sea, hay una atmósfera divina en tu trabajo. Y tienes que asumirlo y abrazarlo y saber que ahí está Dios. Lo digo muchas veces porque siempre me llama mucho la atención que San José cada vez, dice un escritor, cada vez que se ponía su delantal de carpintero, lo hacía con la misma solemnidad con la que un sacerdote se pone sus vestiduras sagradas. Una solemnidad, una seriedad. O sea, el cielo temblaba de gozo cuando San José abría las puertas de su taller. Era gloria, gloria, gloria. Jamás pensó José, estoy aquí perdiendo el tiempo, esto es pesadísimo, ¿quién me mandó a mí? ¿Cómo asumes tú tu trabajo? ¿Con qué espíritu te pones tú a trabajar cada mañana? Y cada martillazo en el taller de José era un martillazo en la cabeza de Satanás.
¿Cuánto cambiaría tu vida si asumieses esta perspectiva divina, santa y sagrada de tu trabajo para darle gloria a Dios? Y es estar unido a la vid como rama principal, no secundaria, donde Dios te quiere, dando el fruto que tienes que dar, no soñando con otras cosas hipotéticas de lo que pudo haber sido, de las opciones alternativas, de las puertas que no abrí. No, momento presente. Entonces, trabajo y oración, y para que seas hombre de oración, te propongo un texto de un padre de familia, aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Después que termina yo de hablar, si quieres, y si tienes tu Biblia lo puedes leer, pero de momento quédate con las palabras que yo te voy a compartir. Está Jesús subiendo desde Jerusalén hasta Galilea, a la zona de Nazaret, Cafarnaúm, Caná. Va a ser Jesús el segundo signo, según San Juan. El primero fue las bodas de Caná, el segundo va a ser este. En San Juan hay 7 signos, 7 milagros. Bueno, pues el segundo, la curación del hijo del funcionario real. Entonces llega Jesús a la zona de Caná. Dice el texto, Juan 4:43 y siguientes: después de esos días, Jesús salió rumbo a Galilea. Cuando llegó fue bien recibido por los galileos, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho Jesús en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Ahora te explico. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Jesús le dijo: ¿nunca van a creer ustedes si no ven señales y prodigios? Señor, le rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Jesús le dijo: vuelve a casa, que tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron: ayer a la 1:00 p.m. se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. Así creyó él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús tras volver de Judea a Galilea. Me apasiona esta frase. Me la he escuchado varias veces y va dirigida a ti. Así creyó él y su familia. La importancia del padre de familia. La importancia de la fe del padre de familia. La importancia de la salud espiritual de la cabeza de la familia, que es el padre. Son varios textos en los que uno puede ir revisando la Escritura que dice justamente esto: creyó él y toda su familia. Datos para que compongamos, digamos, la escena, lo que llama San Ignacio la composición del lugar. O sea, este hombre es pagano, este hombre no tiene fe, este hombre es funcionario real. Al servicio del rey Herodes Antipas, posiblemente casi seguro un gentil.
no judío, altamente probable, de la cultura romana o griega. Este hombre era un hombre de poder, cercano al palacio, tenía prestigio social, dinero, seguramente acceso a los mejores médicos, recursos, sin problemas. Pero cuando su hijo se está muriendo, todo el poder, todo el dinero, todos los recursos no sirven para nada. Este hombre estaba en las últimas, había agotado todas las posibilidades. Entonces se le prendió el foquito y dijo: Jesús, me han hablado de Jesús, voy a buscar a Jesús. Y se pone en camino. Ahí te acuerdas de Dios. Cuando surge la impotencia, la desesperación, y quisiera empezar reflexionando contigo esto: no esperes a situaciones de muerte en tu casa. Qué bueno que se puso en marcha, pero qué lamentable que siempre empiezas a funcionar cuando las cosas van demasiado mal. Empiezas a acordarte de Dios cuando ya buscaste en todos lados, hiciste 1000 cosas, preguntaste en 1000 sitios, te desgastaste aquí y allá. Hay un texto muy similar, escuchábamos hace unos días, está en Hechos de los Apóstoles. Ahí narra cómo Pablo y Silas están en Filipos, están encarcelados, los han encarcelado. Y allá han puesto a un carcelero. Y esa noche Pablo y Silas, dice el texto de Hechos, empiezan a cantar salmos y alabar a Dios en su prisión. Y empieza aquel fervor de esos corazones enamorados de Dios. Y entonces eso fue una provocación brutal al Espíritu Santo. Y entonces se produce un terremoto. Un terremoto. Entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante todas las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron. Cuando el carcelero despertó, lo despertó el terremoto, y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada, estaba a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado, pero Pablo gritó: no te hagas ningún daño, estamos todos aquí. Entonces él fue a por una luz, se acercó, se postró temblando ante Pablo y Silas y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos dijeron: ahí te va, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Ama a Dios y despertarás el amor de Dios en tu familia. Sea un hombre piadoso, sea un hombre sacrificado, y te santificarás tú y se santificará tu familia. ¿Por qué en tu familia hay tibieza? Ahora, te das cuenta de la conexión en los dos casos, el del funcionario real y el del carcelero de Filipos. ¿Por qué? ¿Por qué siempre tenemos que esperar al terremoto, a la muerte que está a la puerta? No sé si tú ya has despertado, quizá aún no has despertado. ¿A qué estás esperando? ¿A que le detecten un cáncer a tu esposa? Ahí vas a despertar. Ahí se va a despertar tu piedad.
¿A que tu hijo esté con leucemia? ¿A que te digan te quedan 3 meses de vida? Ahí vas a empezar a despertar. Aún estás esperando un terremoto. Aún estás esperando que tu chiquito esté agonizando. Para empezar a ser un hombre de profunda fe y de profunda piedad. Y sacrificado y entregado a Dios, a servirle con todo tu corazón. Aún seguimos jugando a vivir y recurriendo a Dios de vez en cuando y a darle los restos, los desechos de nuestro tiempo. Yo espero que no sea así. Yo espero que no sea así. Y que algo te empiece a despertar y que no esperes a un terremoto de muerte o de enfermedad. Bueno, pues este hombre se puso en camino, el funcionario real. Para que sepas, es un detalle muy interesante, desde Cafarnaúm a Caná hay casi 50 kilómetros. O sea, no es que estuviese ahí al lado Jesús. Ese hombre recorrió 9, 10, 12 horas. No sé si en un día o en varios días. Hay un desnivel de más de 500 metros. No está mal. La búsqueda. No es fácil la vida de oración. Hay un desnivel. O sea, hacer oración no es estar en la playa. La vida de oración es subir al monte de la oración. Y es un esfuerzo. Y es un camino. Y es terreno pedregoso. Que tienes que subir todos los días. Y si hace falta, te despiertas antes. Y pones tu alarma antes. Y ese es tu monte. Y tus piedras. Y tus 50 kilómetros. No, no es fácil. Nadie dijo que fuese fácil. Pero ahí se da el encuentro. Ahí se da el encuentro. Y ahí uno se pone en marcha. Saltando de la cama a las 4:30 o a las 5 o cuando sea. Entramos en contemplación entonces en este encuentro que también tienes que tener tú con Jesús. Este hombre llega por fin a la presencia de Cristo. Fue a su encuentro y le rogaba que fuera a Cafarnaúm a curar a su hijo. Y le decía: ven antes de que mi muchacho muera. ¿Qué le vas a decir tú a Jesús? Tú lo vas a invitar a tu casa porque eres el jefe de tu familia. Y todos los días, en nombre de tu casa, tienes que decir: ven. Ven a mi casa. Yo soy el responsable de mi hogar. Y yo te estoy diciendo a ti, Jesucristo, que vengas. Te estoy invitando, te estoy haciendo la invitación de mi hogar, de los míos. Yo me he despertado a las 5 de la mañana. Ellos están durmiendo. Pero ya que estoy de rodillas ante ti, en tu presencia, pidiéndote que vengas a mi casa. Ven, Señor Jesús. Aunque sea esa tu oración, es muy sencilla. Ven, Señor Jesús. Ven pronto, Señor.
auxílianos. Y le hablas. O sea, a ver, ¿cómo te explico esto? Para ti, la oración creo que está sencilla. Necesitamos que tú te descentralices y empieces a hablarle a Jesús de los tuyos. Esto está muy sencillo. Tienes tu esposa, tu hijo o tus hijos, 2, 3, 4. Bueno, háblale a Jesús de los tuyos. Mira, Jesús, mi esposa esto y esto y esto y esto. Mira, Jesús, mi hijo mayor, esto y esto y esto. Mira, Jesús, mi hijo el pequeño o mi hija. O sea, ¿qué más? ¿Por qué te complicas tanto? Está sencillo. Está sencillo. Y ahí tienes para hacer, 15 minutos de oración, te aseguro que no te alcanzan, hermano. Yo siempre te pido 15 minutos al menos, pero en este planteamiento que te estoy haciendo, es que 15 minutos no te alcanzan para nada. Simplemente con que empieces a hablarle a Jesús de los tuyos e invites a Jesús a entrar en la vida y en el corazón de los tuyos. Y qué precioso, están todos durmiendo y tú estás pidiendo por ellos. Digo, no tiene por qué ser en ese momento, pero suele ser un buen momento. Así de sencillo. Ven a mi casa, Jesús. Mi hijo se está muriendo. Bueno, no esperes a que tu hijo se esté muriendo, pero cuéntale de las cosas de los tuyos. Jesús le pide un poco más. ¿No crees si no ves milagros? ¿No crees si no me ves actuar de forma portentosa en tu familia? Tienes que empezar a creer sin ver. Esto es la madurez espiritual. Tienes que empezar a creer en mi amor aunque no lo sientas. Tienes que saber que yo estoy contigo y con los tuyos, aunque las cosas no vayan lo mejor. ¿Creerías si no ves? Eso está precioso. Y en este texto me encanta la reacción del hombre, de este padre de familia. No sigue como negociando, no sigue como dialogando, no sigue como insistiendo, diciéndole, oye, no, de verdad, ven. Él mismo voltea y se va. Pues Jesús le ha dicho, tu hijo vive. O sea, Jesús ha visto su movimiento interior. He dicho, sí, es cierto, Jesús. Yo creo en tu palabra. No soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya basta para sanar. Entonces este hombre ha hecho un crecimiento de fe brutal. Y es como si le dijese, ya no hace falta que vengas. Y se pone en camino. Y se pone en camino con la fe de que aunque no ha visto, ni hay mensajes, ni hay WhatsApp, porque luego vamos a descubrir que justamente a la hora a la que Jesús le dijo, tu hijo vive, a esa hora, el niño sanó. Pero nadie le dijo. Y este hombre caminó de regreso otras 10 horas, un día o 2 días de camino, con la convicción de decir, sí lo ha hecho. No lo he visto, pero lo ha hecho. Y quizá le entraban ganas de decir, oye, creo que voy a volver otra vez para decir, oye Jesús, pero sí o no. Sí, seguro, o hay que hacer algo más.
No, estoy seguro. La fe de un hombre que cree sin ver, que cree sin sentir. Y cuando llega, pues, aquí ocurre el verdadero milagro. Ocurre el verdadero milagro ya en el corazón de este hombre. En el corazón del papá se hace el milagro. Fíjate, en el corazón del papá se hace el milagro del hijo. En un corazón lleno de fe se hacen los milagros de los hijos. Y si tu corazón no está lleno de fe, pues quizá no te va a tocar ver muchos milagros para tus hijos. Vas entendiendo, o sea, la grandeza del corazón de un padre de familia. Digamos que es el territorio, la tierra en la que Dios actúa, y de ahí trasvasas. Dios pone en tu corazón, los milagros suceden en tu corazón y de ahí se ramifican. ¿Cómo está tu fe, papá? Tu fe a este nivel, tu fe de una certeza absoluta en el poder y en el amor de Dios, aunque no veas, aunque haya cruces, aunque haya dificultades. Puedes contemplar ese viaje, porque eso es tu viaje. Ese viaje de ese papá solo, en pura fe, con una palabra que le ha dado Jesucristo. Regresando a su casa con una certeza en su corazón, pero con una especie de incertidumbre también. Estoy seguro. Y llega a su casa, le dan la noticia, salen corriendo los sirvientes, le dicen, ya tu hijo. ¿Cuándo? No, exactamente a la hora en la que Jesús ya. Y creyó él y toda su familia. Fíjate qué curioso. La familia posiblemente jamás había visto a Jesús. Si estamos más o menos ciertos de que este hombre no era como de la cultura judía, o sea, mucho menos. Posiblemente podían tener incluso otras creencias. No habían visto a Jesús, ni siquiera quizá lo vieron. No creo que después, no sé, concertasen una visita familiar o algo así. A lo mejor no. Pero es que simplemente la fe de ese padre. Y ese padre llegó a su casa y toda su vida después fue hablarles de Jesús. A su esposa, a sus hijos, y no se le olvidó nunca ese momento. No es que yo llegué y me miró, y cómo era su cara, pues su cara era así, y cómo era su rostro, y su mirada, y qué me dijo, y qué te dijo, y qué hizo, y cómo era. Y el papá hablando. Posiblemente nunca habían visto y nunca vieron a Jesús en su familia. Pero el papá les hablaba de Jesucristo. Se lo describía, se lo dibujaba, les explicaba. Y creyó él y toda su familia con él. Código de Derecho Canónico 774, perdón por el cambio de juego. Los padres de familia son los primeros y principales responsables de formar a sus hijos en la fe.
y en la práctica de la vida cristiana, mediante la palabra y el ejemplo. Los padres de familia son los primeros y principales responsables de formar a sus hijos en la fe y en la práctica de la vida cristiana mediante la palabra y el ejemplo. Código de Derecho Canónico Canon 774.2, por si quieres luego revisarlo. Yo ayudo a tus hijos a creer en Dios, pero jamás voy a sustituir tu papel. Lo que tú no hagas se va a quedar sin hacer. Yo puedo hacer algo y luego con todo el gusto y con todo mi corazón y doy la vida por tus hijos. Pero lo que tú no hagas se va a quedar sin hacer. Y nunca es tarde para empezar. Pero, claro, la fe de los hijos depende más de lo que hace el padre que de lo que el niño escucha en la clase de catecismo. Absolutamente. Cuando un padre cree, reza y confía en Dios, claro, que los hijos te vean rezar, que los hijos vean cómo participas en la Santa Misa, que los hijos vean cómo comulgas, cómo das gracias a Dios cuando acabas de recibir la Eucaristía, cómo te concentras en la oración, cómo no estás con el teléfono. Que tus hijos vean cómo pides perdón, cómo perdonas, cómo confías en Dios en los problemas. Hermano, ya lo sabes, solo te lo recuerdo, tienes la fe de tus hijos en tus manos. Tienes la salvación de tus hijos en tus manos. Tienes la eternidad, escucha esto, tienes la eternidad de tus hijos en tus manos. Evidentemente, claro, hay un factor ahí que es su libertad, pero no todo está definido. Ellos también tienen que responder. Pero al menos tu parte. Tu parte. ¿Qué significa la palabra tradición? Tradición. Tradere, en latín, significa entregar, tomar y entregar. Al menos que por tu parte no haya una pérdida. Yo mi fe te la comunico al 100%. Tú también serás grande y tomarás tus decisiones. Pero por mi parte no hay pérdida. O incluso me he esforzado en acrecentarlo. Recibí 70 y te doy 120. Pero qué lamentable ver tantos papás, creo que no es tu caso, abuelitos católicos, enamorados de Dios, de la Eucaristía, de la Virgen Santísima, y papás tan tibios, que de una generación a la siguiente, de los abuelitos a los nietos, hay un descenso espantoso. Espantoso. Tendrá que dar cuenta, claro, por ellos y por sus hijos. Y por sus nietos.
Pues te voy a dejar en silencio con estos textos del Evangelio, esta contemplación que puedes hacer